Muy bien, continuamos con nuestra clase. Nadie se conectó hoy. Chido. Am, Vamos a ver entonces lo que es el tema del sistema endocrino. En realidad estamos viendo aquí dos temas que van juntos, que es sistema endocrino y sistema nervioso. ¿Por qué van juntos? Uno va a ser el mediador del otro, es decir, cuando el sistema endocrino, digamos, tiene una función, pero esta función va a estar limitada o va a estar, por decirlo de alguna manera, marcada por los marcadores neuronales. El sistema endocrino es el que va a empezar a liberar todas sus hormonas. Es por eso que se llama un sistema de integración y coordinación, ya que un sistema va a hacer que el otro funcione. Son unos sistemas que actúan de manera simultánea o de manera sinérgica, por decirlo de alguna manera. Entonces, recuerden que en el sistema nervioso vamos a tener una respuesta de tipo sinapsis eléctrica y una sinapsis química. La sinapsis eléctrica va a ser por iones entre neurona y neurona, es decir, son respuestas inmediatas o por decirlo de alguna manera es el sistema más elemental del cuerpo, es la respuesta más funcional, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esta respuesta va a estar mediada inmediatamente por choques eléctricos y la sinapsis química, las neuronas van a liberar y reciben neurotransmisores que son pequeñas moléculas que llevan información a alguna célula inmediata. Y algunos de estos neurotransmisores más conocidos son la dopamina, acetilcolina y demás. Bueno, estos neurotransmisores lo que van a hacer es empezar a liberar algunas sustancias, las cuales van a provocar que algunas hormonas se empiecen a liberar. Y estas hormonas se van a ser estudiadas por el sistema endocrino. El sistema endocrino es esa especialidad médica a la cual se dedica a estudiar la función, composición y estructura de las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo. Hay glándulas externas o de contenido exócrino y de contenido endocrino. Vamos a ver primero lo que es el sistema endocrino. Es un sistema también llamado sistema de glándulas o secreción interna. Es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancia llamadas hormonas. Las hormonas no necesariamente, bueno, creo que la mayoría de personas tienen ese conocimiento como que las hormonas son las que activan algún aspecto sexual en las personas. No. De hecho, creo que solamente hay como tres hormonas las que activan ese deseo sexual. Y esas empiezan a aparecer a partir de la adolescencia. Hay muchas otras hormonas que empiezan a activar, digamos, un sentido de um, es algún tipo de respuesta corporal. Las hormonas entonces que son conocidas como mensajeros químicos son liberados al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo en puntos muy alejados en donde son producidas. Una vez capturadas por receptor específico, conocido como célula receptor blanco, este es un sistema de señales que guarda algunas similitudes con el sistema nervioso, pero en lugar de utilizar impulsos eléctricos, funciona por medio de sustancias. Es decir, las hormonas son esa sustancia la cual te va a ayudar a regular todos los niveles de tu organismo. Un ejemplo es la entrada o la ingesta de carbohidratos y glúcidos en tu cuerpo. Tú vas a estar alimentándote y vas a tener una carga de glucosa en tu cuerpo. Esa glucosa, para que pueda ser, digamos, propiamente utilizada, necesita ser desdoblada por una hormona llamada insulina. Esta insulina la va a liberar el órgano llamado páncreas. Entonces, las hormonas van a tener una función específica y van a tener, digamos, la función reguladora en muchas partes de tu cuerpo. Entonces, son importantes las hormonas, claro. Cuando una hormona no está desarrollándose o no se está liberando de manera adecuada, es cuando empezamos a tener algunos tipos de síndromes metabólicos. Ahorita di el ejemplo de la hormona insulina, pero ¿qué pasa con las hormonas ya que tienen que ver un poco más con el crecimiento, como por ejemplo la tiroides? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese asunto. Las hormonas regulan muchas funciones del organismo, incluyendo, entre otros, la velocidad de crecimiento, la actividad de los tejidos, metabolismo, el desarrollo.
y funcionamiento de los órganos sexuales y de algunos aspectos de la conducta. Bueno, la hormona de crecimiento y la hormona que libera la tiroides van en conjunto para empezar a desarrollar, por decirlo de alguna manera, a un ser humano. Va a hacer que empiece a crecer, va a hacer que su sistema empiece a funcionar de manera correcta. ¿Qué pasa cuando la hormona tiroidea, digamos, tiene muy poca secreción? Hay una enfermedad o un síndrome llamado hipotiroidismo. El hipotiroidismo se va a caracterizar porque la persona va a tener dificultad para poder hacer del baño, va a empezar a engordar, es una persona gordita, chaparrita. Hay algunas veces que sus glándulas exócrinas, como las salivales y las sudoríparas, no tienen una gran función. Esas personas casi no sudan, por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un estudio para ver primero si tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Si ya se detecta un hipotiroidismo, se tiene que dar algún tipo de hormona sintética para empezar, digamos, a regular los niveles de hormona tiroidea en la persona. ¿Qué pasa cuando la persona tiene el otro tipo de enfermedad, que es el hipertiroidismo? Las secreciones de la glándula tiroides son más altas de lo normal, por lo tanto, todas las, digamos, signos y síntomas que tenían el hipotiroidismo van a ser inversos. Va a ser una persona muy delgada, va a ser una persona que sus glándulas exócrinas van a estar activas todo el tiempo, va a sudar demasiado, va a salivar demasiado. Inclusive son personas que son muy hiperactivas, todo el tiempo tienen problemas estomacales como diarrea y demás. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Por igual, se tiene que dar algún tipo de medicamento o hacer algún tipo de proceso quirúrgico en el cual lo que se va a hacer es hacer menor la segregación de hormona tiroidea al cuerpo humano. El sistema endocrino actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas. La endocrinología es la ciencia que estudia las glándulas endócrinas, las sustancias hormonales que producen estas glándulas, sus efectos fisiológicos, enfermedades provocadas por alteraciones de su función. Entonces, la endocrinología obviamente es una rama de la medicina, la cual va a estudiar entonces todas estas sustancias. Las glándulas endócrinas, su nombre lo dice, endo va hacia adentro, las sustancias se liberan de manera interna. O son glándulas sin conducto o glándulas endócrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exócrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos. Las glándulas endócrinas en general comparten características comunes, entre ellas la carencia de conductos, alta irrigación sanguínea y la presencia de vacuolas intercelulares que almacenan las hormonas. Recuerden que las vacuolas son de esos pequeños organelos los cuales van a ser como reservorios, como si fueran pequeños estómagos dentro del cuerpo celular. Entonces, la glándula endocrina, como lo dice el texto, no tiene una conexión, digamos. No es como, por ejemplo, que estás viendo el sistema urinario y que tiene que tener conexiones como los ureteros y demás para poder llegar de punto A a punto B la sustancia que va a excretar. La glándula endocrina es solamente una pequeña glándula la cual está conectada con tu sistema, la cual va a liberar y esa liberación va directamente al torrente sanguíneo. A eso se refiere con glándulas sin conducto. Algunas de las glándulas endocrinas vamos a tener el hipotálamo, vamos a tener la tiroides, vamos a tener el timo, vamos a tener aquí las suprarrenales, los ovarios, obviamente, y el páncreas. Estas van a ser algunas de las glándulas endócrinas. ¿Qué libera cada una de ellas? Ahorita vamos a ver. Las glándulas exócrinas. En las glándulas exócrinas son glándulas que van a liberar su contenido, pero hacia algún torrente o hacia alguna porción. Estas van a ser como las salivales y las del tracto intestinal, que tienen escasa irrigación y poseen un conducto o liberan sustancias a una cavidad. Vamos a tener, por ejemplo, la glándula sebácea. La glándula sudorípara y la glándula sebácea son muy similares. La única diferencia es que la secreción en la glándula sebácea es ligeramente más serosa. ¿A qué se refiere serosa? Es como, digamos, una composición más como si fuera algún tipo de, pues de cera, literal, como si fuera una vela. ¿Dónde vamos a encontrar estas glándulas serosas? Vamos a encontrarlas muy, pues digamos, es muy clásico el cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene que producir una determinada cantidad de sebo para poder,
digamos, bloquear o para poder contener la humectación en toda esa parte. Cuando las células, cuando la glándula sebácea excede en su contenido sebáceo, lo que va a pasar es que el cuero cabelludo no va a permitir una oxigenación y el cabello se empieza a caer. Es por eso que tiene que controlar mucho lo que es el cuero cabelludo muy, pues digamos, muy seboso o muy sebáceo. Cuando tiene muy poca expresión este asunto, lo que va a pasar también es que hay muchas irritaciones en el cuero cabelludo. Otra glándula exócrina es la glándula lagrimal. Vamos a tener que la glándula lagrimal va a estar en la porción externa del ojo y su conducto va a estar exactamente en el canto interno del ojo. Ahí va a estar el conducto y obviamente cada que se presiona, bueno, no tanto que se presiona, sino que se activa, va a haber un lagrimeo constante. Hay algunos tipos de condiciones en las cuales la glándula se llega a tapar. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, la glándula lagrimal, al ser un tipo de glándula y su contenido es, digamos, alto porcentaje de agua, puede llegar a calcificarse y esa calcificación lo que va a hacer es que se tape el conducto y posteriormente ¿qué hay que hacer? O hay que exprimir el conducto o hay que hacer algún proceso quirúrgico para poder liberarlo. Otras glándulas, las más importantes son las glándulas salivales, que va a ser la parótida, la submaxilar y la sublingual. Bueno, estas tres son las tres principales de las glándulas salivales que van a emitir una secreción hacia la cavidad bucal, la cual a la cavidad bucal, a partir de la salivación, a partir de la masticación, es cuando empieza el proceso de la digestión. La digestión no empieza en el estómago, empieza desde la cavidad bucal, ya que la saliva tiene muchas propiedades y una de ellas es la actividad bumper y la actividad digestiva. Propagación y modos de acción. Se libera al espacio extracelular, se difunden los vasos sanguíneos y son transportadas por la sangre, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. Independientemente de su concentración, requieren de una adecuada funcionalidad del receptor para ejercer su efecto. Claro, este último punto es muy importante. Si la célula no tiene, digamos, una adecuada funcionalidad, los receptores o las células blanco que le llaman, los receptores blanco están ocupados o simplemente no tienen alguna función, la hormona no va a tener función alguna. Tú puedes tener la secreción de estas hormonas, pero si tus células no la pueden asimilar, no va a haber función. Sus efectos de las hormonas van a ser estimulantes por una actividad de un tejido. Por ejemplo, la prolactina estimula la producción de leche para la glándula mamaria. Inhibitoria, disminuye la actividad de un tejido, como por ejemplo la somatostatina, perdón. Trópico, esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Por ejemplo, la tirotropina actúa sobre la tiroides y la ACTH sobre la corteza de la glándula suprarrenal. Estos tres tipos de estímulos van a estar obviamente ligados con lo que son la función de las hormonas. Cada hormona va a tener un agonista y un antagonista, es decir, un tipo de hormona que active y un tipo de hormona que inhiba. ¿Por qué? Porque si no la hormona seguiría produciéndose y esto no pararía. Debe tener algunos marcadores los cuales digan hasta aquí está bien la función o hasta aquí pues es lo pertinente. La comunicación, bueno, las células son glándulas de secreción interna, como la tiroides, vierten las hormonas a la corriente o torrente sanguíneo. La hormona circula por todo el organismo e interactúa con las células diana. Las células diana son esas células a las cuales va a llegar la función hormonal. Situadas a distancia que poseen receptores específicos en su membrana celular o interior del citoplasma. Paracrina es la comunicación que establece entre células que se encuentran relativamente cercanas. Es, por lo tanto, una comunicación local. Un ejemplo de sustancia hormonal como la acción de la paracrina de la interleucina 1. Autocrina, células que responden a sus propias señales y neuroendocrina tienen lugar como las terminales nerviosas de ciertas neuronas liberan hormonas hacia la circulación. El ejemplo clásico de este tipo de comunicación son las hormonas liberadas por las neuronas del hipotálamo que pasan a la sangre y activan sobre los organismos. ¿Vale? Esta es la forma en la que se van a comunicar estas mismas hormonas o digamos los órganos que van a producir estas hormonas con el medio ambiente, que en este caso el medio ambiente sería el cuerpo humano.
Su clasificación, vamos a tener varias clasificaciones. Las liposolubles, que bueno, su nombre lo dice, van a ser degradadas o bueno, son posiblemente diluidas en grasas, que van a ser los esteroides. Todas las hormonas esteroides son derivadas de químicos del colesterol. Su estructura está conformada por 4 anillos, pero bueno, su estructura no vamos a meternos ahí. Son solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia dentro de la célula diana, se unen a receptores situados dentro de la célula y viajan hacia algún gen del ADN nuclear estimulada su transcripción. Ojo aquí, como son hormonas liposolubles, son de fácil adherencia, porque recuerden que nuestra célula va a estar conformada en su parte externa por una membrana de fosfolípidos, que es una bicapa fosfolipídica. Los fosfolípidos obviamente van a ser lípidos, los lípidos van a ser colesteroles, por lo tanto, su manera o su forma en que puedan entrar al organismo es muy sencilla. Se pueden asimilar de manera muy rápida. En el plasma, el 95 de estas hormonas viajan acopladas a transportadores proteicos plasmáticos, ejemplo de hormonas esteroides como el cortisol o la cortisona, producidas por las glándulas suprarrenales, y la testosterona producida por los testículos. Inclusive aquí algunos medicamentos esteroideos que sirven para poder desinflamar alguna parte de nuestro cuerpo van a tener una acción muy rápida debido a esta composición, que es liposoluble. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19 estuvo muy, no de moda, pero uno de los tratamientos era la colocación de dexametasona. La dexametasona es un medicamento esteroideo. ¿Esto qué quiere decir? Al momento de que colocabas la dexametasona, obviamente podía entrar perfectamente al cuerpo, se podía diseminar de manera muy rápida debido a que las células sanguíneas van a tener una afinidad o una alta afinidad, una afinidad del 95% para poder desplazar algunos gliceroles y de esta manera poder empezar a desinflamar o a detener todo el proceso inflamatorio que se vivían en los alveolos pulmonares o en la parte interna del pulmón. ¿Funciona? Claro que funciona, pero el problema aquí, el detalle es que un médico te la recomiende o que sea, digamos, administrada de manera hospitalaria o de manera controlada, porque los esteroides son muy buenos para desinflamar, pero desafortunadamente una de sus acciones también es disminuir el sistema inmunológico, es decir, tus defensas las va a mermar un poco. Por lo tanto, si tú tienes una buena desinflamación, pero tu sistema inmunológico está un poco deprimido, algún otro tipo de enfermedad te puede llegar a pegar. Entonces, hay que utilizarlo siempre bajo el mando o el mandato, la suministración de un médico. Las hormonas tiroideas son la T3 y T4. Ambas producidas por la glándula tiroides. El proceso de síntesis tiene lugar agregando yodo al aminoácido tirosina. Al estar formadas por dos anillos del benceno, adquiere la propiedad de liposolubilidad. Esta actúa un poco como si fuera un tipo de medicamento para el cáncer. Conozco varias personas que han tenido problemas con estas secreciones de las hormonas tiroideas, inclusive se les ha desarrollado cáncer en la tiroides, y su tratamiento es la administración de yodo. Desafortunadamente el yodo, como es altamente radioactivo, estas personas, a partir de que tienen este tratamiento, nunca pueden volver a donar sangre. Aparte de que mientras están en el tratamiento tienen que estar totalmente aislados. Literalmente los colocan en un búnker y pues nada más les pasan el alimento, ahora sí como si fuera algún tipo de prisión. El detalle aquí es, como es muy radiactivo, puede llegar a contaminar mucha gente. Otro tipo de hormonas van a ser las hidrosolubles. Estas, su nombre lo dice, lo va a poder degradar en agua. Algunas hormonas hidrosolubles circulan por la sangre y se adhiere a un receptor específico situado por la membrana plasmática. En la parte externa de la célula, la unión de la hormona al receptor desencadena una cascada de reacciones que inducen cambios en la célula. Algunas hormonas hidrosolubles van a ser las aminas o los aminoácidos, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina. Bueno, nosotros como dentistas, bueno, yo como dentista, obviamente nosotros utilizamos muchos los anestésicos. Los anestésicos que utilizamos prácticamente ya todos van a ser del tipo aminas. Hay ésteres y aminas. Los ésteres se utilizaban antes, mucho tiempo antes, pero eran de alta toxicidad. Las aminas son de muy baja toxicidad. Afortunadamente también se les ha podido agregar algunos vasoconstrictores como lo que es la adrenalina y noradrenalina. ¿Esto para qué funciona? Para prolongar la acción del anestésico y aparte para comprimir un poco la luz de las venas y las arterias. ¿Esto para qué funciona?
para que puedas contener el sangrado, para empezar, contienes el sangrado. Y aparte, tu tiempo de uso o tu tiempo de trabajo se hace mucho mayor cuando tú tienes los vasos comprimidos. Es por eso que la hidrosolubilidad de las hormonas es muy importante saberla y entenderla. Péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, por ejemplo el ADH, son hidrosolubles y tienen capacidad de circular libremente en el plasma sanguíneo. Proteicas complejas como la GH, que son polipéptidos formados por 191 aminoácidos, y la PTH. Las glucoproteínas son ejemplos de la FSH y LH. Las glucoproteínas, recuerdan que la FSH y la LH son las hormonas que libera las mujeres, que es la luteinizante y la folículo estimulante. ¿Estas para qué funcionan? Para promover o para poder llevar un control de lo que es el ciclo menstrual. Estas son algunas de las glándulas que vamos a tener en el cuerpo. La pituitaria, que se encuentra en la silla turca, en el esfenoides, en la parte, pues, en el cráneo. Tiroides y paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios en la mujer y los hombres en los testículos. En resumen, las glándulas endocrinas segregan hormonas, obviamente, que son mensajeros químicos en el torrente sanguíneo, para que éste las transporte a diversos órganos y tejidos en todo el cuerpo. Por ejemplo, el páncreas segrega insulina, que le permite al cuerpo regular los niveles del azúcar de la sangre. La tiroides recibe instrucciones de la pituitaria, que segrega hormonas que determinan la clase de metabolismo en el cuerpo. A más hormonas en la sangre, más rápida es la actividad química, y a menos hormonas, más lenta es. Es por eso que la hormona tiroidea es tan, por decirlo, molesta cuando llegas a tener algún tipo de problema, porque prácticamente va a estar determinando o va a estar rigiendo todo el metabolismo que tienes en el cuerpo. Puedes tener un metabolismo muy acelerado. El problema es que cuando tienes un hipertiroidismo, tu metabolismo está demasiado acelerado, es decir, no puedes tener algún aporte proteico o nutricional, simplemente lo que comes se va. Y en el hipotiroidismo, tu nutrición por igual se ve mermada. Puede ser una persona, bueno, es que no tiene nada que ver la obesidad con la nutrición, pero en este caso es un buen ejemplo, porque puedes ver una persona que está rechoncha, o sea, muy, muy, muy grande, con un grado de obesidad importante, pero el aporte nutricional a su cuerpo es muy bajo también. ¿Por qué? Por la poca segregación de la hormona tiroidea, que es la hormona T3 y la T4. Por lo tanto, las glándulas endocrinas, ¿es importante el estudio? Sí, considero que es una de las ramas de la medicina más importantes, porque si no tenemos una asimilación de lo que es pues nuestro metabolismo o la asimilación de todas las funciones orgánicas de nuestro cuerpo, simple y sencillamente vamos a tener una mala nutrición y vamos a ser incapaces para vivir. Es decir, vas a estar ligado a un medicamento o vas a estar ligado a algún tipo de condición que te dé este problema. Entonces, bueno, al rato les dejo su actividad para mañana. Gracias por no conectarse.